Llegaba un día único. Desde los días de la eternidad nunca hubo un día como este. El Dios creador del universo estaba muerto en la tumba de José de Arimatea. Su presencia por primera vez en la historia había desaparecido. En Jerusalén, un grupito compuesto por las más cercanas seguidoras de Jesús deseaba preparar el cuerpo del Señor de la forma más digna posible. Por eso estuvieron a su lado todo el tiempo. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Estas mujeres recién cuando vieron que depositaron el cuerpo de Jesús en el sepulcro, se retiraron para poder preparar los perfumes y las especias en su casa, pero el sol se les puso. Había llegado el sábado. Y bueno, como siempre lo habían hecho, descansaron como el mandamiento divino lo indicaba. Ese sería el sábado más triste de la historia de la tierra. Esa noche pocos deben haber dormido. Por un lado estaban los que se encontraban abatidos por la muerte de aquel en quien habían depositado todas sus esperanzas. No dejaban de cuestionarse esa noche. ¿Por qué pasó lo que pasó? A ver, ¿no era Jesús el Mesías? Ninguno de los discípulos ni de los amigos entendía y estaban desconcertados por la pérdida de su gran amigo. Y por otro lado, bueno, estaban los que habían estado orquestando todo esto, los responsables. Ellos ahora sabían que algo sobrenatural estaba ocurriendo. ¿Qué habían hecho? Sabían que habían asesinado a un inocente. Empezaron a temer al Jesús muerto más que lo que habían temido al Jesús vivo. Se dieron cuenta de que el problema no estaba resuelto. Al día siguiente, después de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Este sábado santo empezó demasiado mal para estas personas. Claramente no tenían espíritu de fiesta. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. ¿Saben? Es impresionante que ellos recordaran la afirmación de Jesús. Los discípulos no, pero los sacerdotes sí. Evidentemente esas palabras del maestro ahora los estaban atormentando en gran manera. Así que le rogaron a Pilato, por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos y se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Jesús descansaba en el sepulcro, pero ellos no, los demonios tampoco. ¿Qué podían hacer ahora? Las cartas estaban jugadas, ellos se habían equivocado. Lo sabían los sacerdotes y lo sabían los mismos demonios. Ahora había que lidiar con las consecuencias infinitas de sus actos. Eran culpables y lo sabían muy bien. ¿Podrían impedir que Jesús resucitara como lo había prometido? Lo intentarían. Todos harían lo máximo posible para impedir que Jesús salga de la tumba. Por eso Pilato también haría su parte para defenderse de esa conciencia que le gritaba culpable. Entonces les dijo, llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro
lo mejor que puedan. Se dispuso entonces una guardia militar armada para custodiar al muerto. Todos se aseguraron de tenerlo así. Las autoridades civiles, religiosas, militares, se aseguraron de mantener todo como estaba. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta a una guardia. Los sacerdotes se aseguraron de que todo se cumpliera. No se retiraron hasta estar seguros de que estaba todo verdaderamente bajo control. Una vez que dejaron todo armado y se aseguraron, se retiraron dejando una fuerte guardia armada en la entrada de la tumba. Además de que una gran piedra había sido colocada para tapar la puerta, colocaron en ella sellos romanos para que nadie pudiera mover esa roca. Y como si eso fuera poco, aunque ellos no lo vieran, los demonios y el mismo Satanás custodiaban la tumba junto con la guardia romana. De ninguna manera podían permitir que Jesús saliera de ese sepulcro. Utilizarían todo su poder para impedirlo. Si Jesús llegaba a salir de la tumba, estarían absolutamente perdidos. Y esto lo sabían muy bien. Pero todo lo que hicieron para impedir que Jesús salga de la tumba terminó ayudando a probar indudablemente la veracidad de la resurrección. Nada ni nadie podría impedirla. Así empezaba este sábado tan, pero tan especial. Jesús descansando en la tumba. La victoria absoluta había sido lograda. Todos sus enemigos, los que lo rechazaron y asesinaron, pensaban en lo que habían hecho y redoblaban sus esfuerzos para mantener a Jesús donde estaba. Una extraña alianza se había concertado. ¿Te das cuenta? Los líderes del pueblo de Dios y todos los enemigos aliados contra su Dios. Sí, se aliaron con los romanos, a quienes odiaban porque por la fuerza los sometían. Y se aliaron también con Satanás, a quien decían combatir. Se suponía que ellos eran leales a Dios, sin embargo, lo traicionaron. En el próximo video veremos cómo se vivieron estas dramáticas horas de este tan particular día sábado sin Jesús. Sigamos el desarrollo de esta historia en los momentos culminantes, que nos hablarán cada vez más fuerte del increíble amor salvador de Jesús por vos y por mí. Amén.